Estaba deseando aclarar este asunto. ¿Le apetece una taza de té? ¿No tienes café? ¿Café? Sí, café. No, no tomo café. ¿No bebes café? ¿Ni café instantáneo? No, no tengo. ¿No tienes café instantáneo? Bueno, no suelo tener. ¿Quién no tiene café instantáneo? Yo. Aviso. Este episodio contiene una cantidad indecente de spoilers. Retomamos la conexión desde Casa Armando. Hola, followers. Buenas tardes. Bueno, según cuando escuchéis esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el show de Truman. Que estamos grabando el segundo capítulo con la novedad añadida, el segundo capítulo de hoy con la novedad añadida de que estamos grabando los dos viéndonos las caras directamente, ten con ten, y no como siempre cada uno en su casa. Así que es el segundo audio que grabamos de esta manera y me está gustando bastante la experiencia. Me alegro, a mí también. Sí. Tiene el inconveniente de que si nos pisamos, luego eso no tiene arreglo, pero bueno. Pero es más orgánico. Es más orgánico, sí. Más fluido. Más espontáneo. Más natural, espontáneo, más, natural. Sí, Sí. pringoso y humano. Queda muy bien. Bueno. Así os sentís parte del programa de la experiencia de una forma única. Sí. Vamos a imaginarnos que sí. Bueno, ya saben ustedes, followers, que el programa es improvisado. Estábamos pensando algo y hemos pensado que... Es que... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, en realidad ninguno de los dos tenía ningún impulso concreto de hablar de nada. Armando tiene por ahí una lista de temas posibles que se le van ocurriendo y va apuntando, pero quizá, o sea, tenían todos la pinta de ser como de pedir un desarrollo largo y tal. Entonces, bueno, se nos ha ocurrido que podíamos hablar de una serie cómica de los años 90 llamada Seinfeld, estadounidense, creada por el humorista del mismo nombre, Jerry Seinfeld, y su amigo y también humorista Larry David, que aparece representado en la serie en el personaje de George Costanza, que es un trasunto. El personaje del de propio George Larry David. es un trasunto de Larry David, sí. Anda, no sabía yo eso. Y el personaje de Kramer, que es el vecino... Sí. No iba a decir loco, no loco, sino excéntrico. El vecino Cosmo Kramer. excéntrico de Seinfeld en la serie, Cosmo Kramer, pues también está basado en un personaje real al que conocía Larry David también. No me lo... El Kramer, ¿En serio? de hecho yo creo que se apellidaba incluso Kramer en la vida real, la persona en la que está basada el personaje. No se llamaba Cosmo, pero sí había alguien apellidado Kramer a quien conocía Larry David y en el cual está basado el personaje de... es él. Lo que pasa es que interpretado por un actor. Habría que conocer a esa persona. Si hay sigue viva. vídeos con alguna declaración del auténtico Kramer. Si lo buscas en YouTube lo encuentras. Yo he visto algún vídeo donde The Real Kramer. Sí, aparecía diciendo, sí, yo era el... Y he oído a la gente de la serie también hablar del verdadero Kramer, o sea que es... ¿Y se parecía? Físicamente no, pero por lo visto en personalidad sí, está muy fielmente inspirado o basado en él. Sí, ¡Ay, Dios mío! De la serie. Existe de verdad. De hecho, no sé si... Igual esto me lo estoy inventando, pero yo no sé si el verdadero Kramer había querido él interpretarse a sí mismo, pero no le dejaron, pues porque era así. Claro. Precisamente. Claro, es que si no, qué complicación para grabar la serie. Claro. Un tío, pues por lo visto, bastante indomable y sí, que iba por libre, entonces sí, al que era difícil meter en vereda como para seguir un guión y someterse a la disciplina de una grabación. Es que sí, si no recuerdo mal, la primera vez que Kramer en español, aparece en la serie, a mí me sorprendió porque, claro, él entra a la casa de Jerry, sí, abre la nevera y empieza a buscar carne en un tupper. Y dices, bueno, pues el vecino de toda la vida, se conocen de toda la vida. Sí, claro. Y Jerry dice, claro. Hola. No, pero ya se conocían. ¿Ya se conocían? Sí. Eso sale en el primer episodio, que no sé si era ya directamente el primero o el piloto, pero vamos, en el primer episodio de la primera temporada aparece Kramer y claro, entra como Pedro por su casa en el piso de su vecino
abre la nevera directamente, le pregunta, ¿tienes carne? ¿Tienes algo de carne? Abre la nevera directamente, coge lo que encuentra, Empieza a mirar en un empieza a tupper, comer, sí. y están viendo el Jerry Seinfeld, el vecino de Kramer, había grabado en vídeo un combate de boxeo. Entonces, y había evitado todo contacto con el resto de la humanidad para que nadie le destripara el resultado del combate. Pues llegaba a casa, ¿no? Y se ponía el vídeo para por fin ver el combate. Llegaba Kramer, Sí. le decía, menuda paliza le ha dado a este otro, ¿no? Antes de ver él. Y dice, joder, macho, lo había grabado en vídeo. Dice, que no lo habías visto. No, ¡Lo había grabado en vídeo! lo había grabado en vídeo. Bueno, ese es el principio De la serie, de la serie. que tiene una peculiaridad, y ellos mismos lo decían cuando se autoparodiaron, porque se convirtieron de ahí hacia unas temporadas al futuro, llegan a participar con un productor en la realización de una serie sobre ellos mismos. Es como la metaserie. O sea, la serie ya de por sí se supone que sería más o menos una transposición de su propia vida profesional, cómico, Jerry Seinfeld, Eso es. Cosmo Kramer, etc. George Constanza como Larry David, Sí. ¿no? Según me estás diciendo. Sí, aunque claro, en realidad, sí, o sea, el personaje está basado en él, pero los detalles ya de su vida, las circunstancias de su vida ya no son las mismas, porque George no es cómico, ¿sabes? No tiene la misma vida que Larry David en la vida real. Pero la personalidad, la forma de ser sí está basada en él. Basada en él. Pero es curioso porque dicen, ¿y la serie de qué va? Bueno, es que no va de nada. En teoría, sí, no. Eso es, sobre todo eso lo dicen en la serie cuando hacen eso de lo que estabas hablando tú, de presentarle a unos productores la idea de una serie que quieren crear, y cuando los productores les preguntan, bueno, ¿y de qué va la serie? Eso es lo bueno. No va de nada. No va de nada. ¿Y de cómo que no va de nada? Son cosas que pasan. Nada. ¿Nada? ¡Nada! ¿Qué significa eso? La serie no trata de nada. Nada. Es verdad que luego, obviamente, en la serie pasan muchas cosas, porque, claro, una serie a base de nada es insostenible. Pasan muchas cosas, pero sí tiene ese aire de cotidianidad y de un poco de irrelevancia. O sea, pasan cosas que en realidad no son extraordinarias, ¿no? Pero están tratadas, claro, con mucha gracia. Entonces lo ordinario, lo normal, con un pelín a lo mejor llevando a lo mejor las situaciones hacia cierto extremo de vez en cuando, ¿no? Para hacerlas más cómicas, ¿no? Claro, se consigue que lo ordinario se convierta en algo muy interesante y muy gracioso. Fíjate la tontería que estoy a punto de decir. Voy a hacer una asociación entre Seinfeld y Star Trek. ¿Por qué no? Star Trek siempre se presta a las comparaciones. Por un motivo. Porque, aunque parecieran temas ordinarios y pareciera que nunca pasaba nada, pero estaban pasando cosas, realmente cada capítulo sí tenía un hilo conductor. Es decir, eran como capítulos autoconclusivos donde sí había algo sucedía, pero que tenía inicio, nudo y desenlace. Aunque hubiera algunos temas que podían ir por ahí revoloteando, eran pocos realmente. Realmente cada capítulo de Seinfeld era como una película en sí mismo. Sí, con su cierto. inicio, nudo y desenlace. Aunque fuera un tema chorra, una situación chorra, tenía su desarrollo y tenía una conclusión, y prácticamente eran capítulos autoconclusivos que planteaban un tema determinado, un poco como en el mundo de Star Trek, que suelen ser capítulos autoconclusivos y que plantean un tema. Claro, en Star Trek se supone que con la intención de ser un tema de reflexión, ¿no? O por lo menos la serie antigua o la nueva generación. No quiero pensar ya en nuevas series o... Bueno, sí. Ya cuando hablamos en un podcast anterior del mundo de Star Trek, siempre hablamos de que Star Trek siempre se ha movido entre el capítulo autoconclusivo con un tema para pensar y el space opera. Y aventuras espaciales, narraciones más, historias un poco más enrevesadas en el espacio. Y esta que venía así por Seinfeld. Sí, es muy así, es cierto. Es verdad, pero además dices, ¿cuál es el tema? En una serie puedes pensar que la temática puede pasar algo más complejo, pero el tema es sencillo. Un capítulo es, hemos comprado un pez y estamos buscando el coche en el garaje para irnos con el pez. Sí. Capítulo. Sí. Me he comprado una americana de pana, no, una americana de ante. Sí, Me he comprado una americana de ante
que me he enamorado. He gastado lo que no está escrito porque me queda maravillosamente bien. Un capítulo. Sí, Sí. sí, es verdad. Sí, Un poco así, y sí. dices, pero qué tontería. ¿Y de ahí cómo vas a sacar un capítulo? Pues lo sacan. La premisa parece muy básica y muy, bueno, que aparentemente no lleva a ningún lado, pero claro, las cosas siempre se complican, siempre se complican. He encontrado un piso... El darle importancia, darle de repente muchísima importancia, una importancia desproporcionada a algo sin importancia o algo ordinario, complica las situaciones hasta el extremo de hacerlas interesantes durante todo lo que dura el capítulo y hasta el punto de generar un montón de comicidad. momentos graciosos, claro. He encontrado una plaza para el coche cerca de casa. Ahora no puedo mover el coche porque voy a perder, por fin, después de tantos años, he podido aparcar el coche cerca de casa. Y aviso a todos mis amigos para que bajen y lo vean, porque estoy emocionado y de ahí sacan un capítulo. Sí, sí. Es que cierto. Seinfeld en su momento fue Lo petó. completamente. El tío se hizo multimillonario Sí. gracias a esa serie. Sí. Hasta el punto de poder... O sea, creo que tiene... Bueno, no, iba a exagerar, pero tiene una colección de coches de lujo. Sí. O sea, si eres tan millonario como para poder permitirte derrochar dinero en una colección de coches de lujo, Es porque tiene es mucha porque tienes mucha Porque pasta. tiene mucha pasta. Es que de hecho recuerdo cómo Jerry Seinfeld llevaba a Eddie Murphy una vez en una especie de entrevista en la que iban en un coche, él y... Tenía una serie, sí, no sé si todavía la tiene, que se titulaba, creo que era Comedians in Cars Having Coffee o algo así, o Drinking Coffee. Algo así, bueno, vi eso, un pequeño fragmento. cómicos en el coche tomando café, ¿no? Vi Algo un así. pequeño fragmento. Y entonces hacía él- entrevistas, sí, pues llevaba a amigos suyos cómicos, amigos o, bueno, conocidos Sí. cómicos en el coche y se iban a tomar un café y charlaban. Pues el coche que llevaba Seinfeld, La hostia. En cada capítulo sacaba un coche distinto y eran todos, pues eso, clásicos joder, o deportivos de lujo, pero barbaridades. joder. Mm. Sí. Y eso pues a base de hacer la serie. La serie, claro, fueron 9 temporadas, tuvo muchísimo éxito, claro, la serie de más éxito de su momento y tal, pues sí, y no sé por cuánto cobraban al final, cuánto acabaron cobrando por episodio, pero bueno, se ve que Sí, pero una barbaridad. piensa que es lo que pueden cobrar por episodio, pero a lo mejor una serie de derechos o royalties Bueno, claro, entre derechos... o porcentaje, etcétera. Sí, lo además era suya, claro, él además era copropietario de la serie. más ingresos publicitarios a lo Las mejor. cosas que vendiesen relacionadas con la serie, publicidad. Yo no recuerdo si había, ¿cómo se llama eso? Del product... Placement. El placement. Bueno, claro, eso también, o sea que... No recuerdo, claro, pero... colocar cosas de marca Product dentro placement. de los episodios. Y a lo mejor algo de porcentaje de publicidad o tal. Sí. Te forras. Sí, sí. Te forras. Además, entonces, cuando yo creo que en la tele se movía muchísimo más dinero que ahora, que estaba menos dispersa. No había internet. No había internet, claro. Era el cine y la tele. Entonces, sí, el mundo del espectáculo estaba menos disperso que ahora. Es cierto. Dicen que es una serie, o que fue la serie que capturó en clave de comedia el espíritu de los 90. Dicen. El espíritu de los 90 a mí me parece un concepto demasiado amplio. Sí, se habla del espíritu, pero se dice el espíritu tú dices el espíritu de los 60. Y tú ya estás pensando, fíjate, no tanto al comienzo, sino al final de los 60. Estás pensando en Woodstock. Dices Ya, el espíritu de los Flower 60, Power. el Flower Power. Dices el espíritu de los 70. Entonces piensas en los pelos largos, los bigotes, Sí. que viene, no, es una Pero ya cada cuánto... de los 60, pero 70. Según avanza el tiempo, sobre cada vez todo- el espíritu yo creo que está menos definido. Pero sí, pero ya quizá el 60 ese Flower Power, 70 te puedes ir a lo mejor al punk. Y luego depende también Y el espíritu, de qué espíritu lugar, de los 80. de dónde estemos hablando, porque el Claro. espíritu de los 60 de España igual no tiene mucho que ver con el espíritu de los 60 de los Estados Unidos. No, O el espíritu de los 60 en Madrid con el espíritu de los 60 en el pueblo donde nació mi padre, en Galicia, ¿sabes? No, pero piensa nada que pero ver. piensa- Los 60 de... lo que te digo, de mi padre en Galicia,
No tienen absolutamente nada que ver con los 60 de Woodstock en los Estados Unidos. Sí, nada que ver. pero piensa que a lo mejor el espíritu de los 60 en un barrio de San Francisco, pues a lo mejor no era equiparable al espíritu de los 60 en un pequeño pueblo de Texas, Tennessee. ya, en Tennessee, Y a lo ya. mejor Ya. dentro del mismo país no es que todos fueran Flower Powers precisamente. Se inicia un movimiento y a lo mejor... Sí, tienes razón. Claro. Tienes razón. Y los 80, el espíritu de los 80, pero de repente el espíritu de los 90. Y dices, ¿cómo contextualizas eso? ¿Cómo Yo, lo defines? lo primero que me viene a la cabeza con los 90, pero claro, yo creo que es por la parcialidad que tengo yo hacia la música, ¿no? Ujú. Yo lo primero que me viene a la cabeza con el espíritu de los 90 es el grunge. Sí, sí. Pero claro, el grunge es una parte reducida del espíritu de los 90. Luego tienes el cine por otro lado, que no tiene nada que ver con el grunge. Mm. Claro, y las series de comedia pues son otra cosa también totalmente distinta. Entonces, claro, depende de a qué campo nos estemos refiriendo, ¿no? Quizá en comedia sí, pero claro, no todo el espíritu de los 90 está recogido ahí en Seinfeld. En general, me parece mucho decir. Cuando dicen que el espíritu de los 90, entendiendo como tal una sociedad que ya ha atravesado el reaganismo, una sociedad que ya ha atravesado, se supone, el miedo nuclear porque ha caído la URSS, Sí. una sociedad que dice somos los amos del mundo, porque ahora nadie no nos puede toser, Sí. somos los amos del mundo, una sociedad que está más tranquila, menos nerviosa, vamos a decir así, y que se permite deleitarse en trivialidades. Ya. Pareciera que Ya. Seinfeld estuviera recogiendo ese espíritu. Pero es curioso porque Seinfeld, que parece que lo está recogiendo, en el fondo está parodiando a los actores y a la vez está parodiando y está a veces criticando al resto de la sociedad. Es decir, Sí. sabemos que los actores de Seinfeld, que pueden parecer son unos outsiders, o sea, están fuera de... Sí, están como fuera del mundo normal, están un poco. que están fuera del mundo normal, Mm. interactúan con personas que muchas veces el que parece que está fuera del mundo normal le está espetando Sí. al que se supone que es una persona perfectamente integrada, le está espetando el que no caiga o no se dé cuenta o no repare o no valore determinadas cosas que para ellos son importantes. Cierto, sí, a veces es como si el desquiciado fuese el que forma parte del mundo... Del mundo normal. Sí, es Y- verdad. Sí, curioso. Sí. Eso creo que le dio mucha enjundia a la serie en su momento. No lo había pensado, pero sí, es verdad. Sí, porque según donde te coloques, a la hora de abordar la serie, de consumir la serie, lo puedes ver de muchas maneras. Es curioso. Es verdad. Y tienes, por ejemplo, al personaje de Kramer, que es un personaje, pues eso, totalmente excéntrico, que no encaja en ningún esquema que uno pueda tener sobre cómo es una persona normal y tal, acaba siendo el personaje más entrañable y casi con el que más te identificas tú. Acaba siendo el personaje más humano de todos. Sí. Sí, eso es curioso. Y a lo mejor tienes al personaje de Seinfeld, que de los 4 principales es el más normal, entre comillas, el más centrado, el menos alocado, el menos... Y te acaba resultando un poco frío, ¿no? Y un poco... no sé cómo decirlo, ¿no? Como que... yo creo que... No sé si está hecho a propósito, yo creo que sí, ¿no? Que te da la impresión de que mira por encima del hombro a los demás, ¿no? Como está muy satisfecho de sí mismo, pero... Tanto como para poder criticar las cosas Sí. y además hacer humor, pero de criticar abiertamente las cosas. Sí. Tanto en la serie como luego cuando en esos pequeños momentos de la serie donde él está además haciendo un bolo, es decir, está actuando como cómico y usa lo que recoge de su día a día para alimentar sus monólogos, sus monólogos de humor. No sé qué va a decir. Ah, sí, George, por ejemplo. Claro, es que según el personaje... Es que lo que estabas diciendo es muy interesante. Porque yo recuerdo una vez en un capítulo en el que, no sé por qué motivo, Seinfeld empieza a llorar. Y entonces recoge una lágrima con el dedo y dice: ¿qué es esta extraña secreción salina? Claro, eso es, que aparecía representado como un personaje un poco hierático, sin sentimientos. Claro. No sé si esta es literalmente la frase que usa porque Algo así era. el programa es improvisado, pero es que eso se me quedó clavado y me descojonaba porque eso, recogió la gota y decía: ¿qué es esta extraña secreción salina? ¡Qué bien esta secreción salada!
Madre santa, estás llorando. Bueno, ¿llorar por qué? Claro, lo veías como un personaje que estaba totalmente seguro de sí mismo, sin ninguna preocupación en el mundo, al que le resbalaban todas las cosas desagradables que pasaban alrededor, y de repente, claro, en cuanto nota en sí mismo un atisbo de humanidad, una muestra de humanidad, se extraña, él mismo se extraña de ser humano. Me estoy pareciendo a los otros. Sí, sí, sí. Me parezco en algo a los otros. A mí que todo me la resbala y que hablo de cosas que estoy diciendo que me afectan de... Yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué el otro. Y lo introduce en sus monólogos de humor, sí. Pero... Dice, ¿pero esto por qué es así? Pero claro, lo dice, pero es que a él, que es que le da igual. Claro. Y es que cuando creo que una vez medio se enamora, que hacían una parodia porque estaba parecía un puerto de mar, había sol y había como unos pajaritos, y él estaba en un banco pensando y de repente se levantaba y empezaba a caminar corriendo por el puerto, haciendo una parodia, diciendo, claro, pero al final, y fíjate, la relación, claro, es con Elaine, aunque tuvieron la relación, siguen siendo amigos, a veces pasan cosas, hay tensión entre ellos, Sí. pero claro, es que al final se entienden de puta madre, porque ella... Es un poco igual de... Sí, y muchas veces ellos provocan situaciones que afectan a otras personas, no se ven realmente afectados por haber afectado a otras personas, pero es que les da igual. Pero tampoco los podrías interpretar directamente como malvados. No son malvados, no son malvados. No salen a hacer el mal. Son insensibles. Son Son insensibles ante... O sea, no salen a hacer el mal, efectivamente, no tienen la intención de dañar a los demás. De perjudicar a nadie. Pero son un poco insensibles ante las cuitas ajenas. Seinfeld en concreto es como si fuese un extraterrestre, Sí. ¿no? Que analiza... Como el un antropólogo que estuviera... Un un antropólogo alienígena que estuviera estudiando el comportamiento humano. Eso es. Y claro, puedes pensar que es insensibilidad o puedes pensar que es que como yo no entiendo por qué esto te afecta, pero no por falta de sensibilidad, sino porque no me afecta como a ti te afecta, porque soy capaz de relativizarlo, de colocarme fuera. Sí. Dices, o sea, no es tanto, ¿por qué eres tan insensible? No, es que lo que no voy a hacer no es que no tenga sentimientos, lo que ocurre es que esto que te pasa a ti yo lo estoy relativizando y yo no veo por qué tienes que enfocarlo así o ponerte así por esto. Pero también es verdad que yo creo que a él le costaba más entender eso, por lo menos yo creo que se presenta así en la serie, porque él en realidad tiene una vida sin complicaciones, tiene una vida muy fácil. Sí. Tiene una vida muy fácil. Se dedica a hacer monólogos. Tengo una actuación, me llaman, la hago. Cobra muy bien, no tiene ningún otro compromiso, ninguna otra responsabilidad en la vida, no está casado, no tiene hijos, no se acuesta cuando quiere. O sea, la única responsabilidad que tiene es preparar monólogos para sus actuaciones. Sí. Entonces todo lo demás, claro, el resto del tiempo es tiempo libre que tiene él para disfrutar de la vida sin preocuparse por nada. Si tiene que viajar para hacer el monólogo en otro sitio, volver y ya está. Claro. Entonces, de vez en cuando conoce a una mujer, no sé qué, se lo pasa bien con ella, ya está, pero tampoco sin más... Pero es curioso porque a la hora de relacionarse con las mujeres es extremadamente exquisito. Es muy, extremadamente exquisito, efectivamente, pero, muy exigente. Pero muy exigente. A la mínima, con el más mínimo detalle. Recuerdo un capítulo, claro, que era una mujer que tenía unas manos demasiado grandes, las veía hacer... hombre. ¡Ay! Ya, fuera. Claro. Fuera. La mujer le encantaba, pero... Se acabó. Luego recuerdo que había una que hablaba muy bajito que no se la oía. Uy. Yo con eso me identifico, ¿eh? Hablaba muy bajito, no se la oía. Y él, claro, respondía que sí, claro. Sí, y al final se metió en un aprieto. Se metió en un lío por responder que sí a algo, a lo por que no estar debía. todo el rato diciendo... luego hubo una que se le olvidó el nombre, pero hizo... es verdad. Sí. Pero sabía que rimaba con una parte del cuerpo femenino. Y entonces, claro, intentaba recordar, imaginarse cuál podía ser. Y ya cuando intentó... Bueno, es que no, os lo voy a destripar, no digo nada más. Porque te das cuenta que es una persona que por esa tranquilidad que transmite y por el sentido del humor, le resulta fácil ligar. Claro, sí. No es una persona que esté traumatizada por... No, liga con chicas guapas. Con chicas muy guapas. Pero que a lo mejor por esa facilidad quizá se permite ser extremadamente exigente, que a la mínima, cualquier cosa por pequeña que sea... ¡Ay, no! Porque le da más importancia a su tranquilidad que nada me perturbe. Que a conectar con otra persona. Que nada me perturbe. Claro. Que nada me perturbe. Pero incluso a veces hasta el punto, creo, si no recuerdo mal, creo que no me equivoco,
a veces incluso un poco escrupuloso. ¿O me estoy equivocando? No es que tuviera una casa, bueno, un apartamento en Nueva York que es muy normalito, pero que por la zona seguramente caro de narices, pero como viven muchas personas en Nueva York, que por necesidad. Pero que sí recuerdo que él sí tenía algo de escrúpulos. A ver, era así, aparecía como una persona organizada. Organizada, limpia. Sí, limpia, escrupulosa, siempre muy bien vestido, todo. Sí. Sí. Todo muy, muy, muy pensado y muy, muy bien colocado, limpio y ordenado, sí, es verdad. Es verdad. No recuerdo yo si había algún ejemplo de esos, ¿no? De demostrarse especialmente escrupuloso. Algo pasó con un cepillo de dientes. Bueno, claro, joder, sí. Ya, es que eso es normal, tío. Que no quieras que usen tu mismo cepillo de dientes. Ya. A ver. Pero algunos otros casos sí daba la sensación de que... Pero qué curioso el contraste con una persona. Yo no recuerdo si en algún momento la cámara se metió, por decirlo así, en el piso de Kramer. Creo que alguna vez, que me parece que sí. Pero el piso de Kramer tendría que ser una mezcla entre un parque infantil, un vertedero y... Sí. Sin embargo, él no iba... Y una sauna. Él no iba sucio tampoco, o sea, ¿No? iba bien peinado. No. Sí, limpio, claro, pues con su forma excéntrica de vestir, pero iba limpio, salvo en el primer episodio, que yo creo que lo hicieron un poco para probar, que entra en el piso de Seinfeld sin afeitar, con la bata, esta marrón fea y tal, así como recién levantado y un poco asqueroso. Siempre iba... Pero luego ya no. Siempre iba con esas camisas muy playeras. Playeras, los pantalones así flojos, pero demasiado cortos, ¿no? Y, o sea, pantalones como chinos, ¿no? De vestir, pero cortos, de pierna. Es que ahora me estoy acordando de un capítulo en el que necesitan presión de agua, porque el truco era, para no tener que peinarse, si la presión de agua de la alcachofa de la ducha es buena, el propio agua como que te peina y sales perfecto de la ducha. Y entonces, como no encuentran alcachofas que den presión suficiente, van al mercado negro, porque hay una persona que tiene alcachofas de ducha, de las duchas que usan para lavar a los elefantes del circo, del zoo, no recuerdo bien, y en el mercado negro consiguen... mercado negro de alcachofas en el mercado negro de alcachofas de ducha para elefantes, de mangueras para elefantes. Y entonces parece una escena que yo creo que está sacada de Pulp Fiction, o como que parece que van a comprar droga o armas, pero en el fondo están comprando alcachofas. O sea, todo como muy así, muy, ¿cómo se dice? Muy sórdido. Muy sórdido. Alcachofas de ducha. Que no se entere la poli de que estamos haciendo este tipo de trapicheo. Esto precisamente para que la presión sea tan... Y me acuerdo que Kramer coloca la alcachofa y cuando abre el agua... Ya, es verdad. Como las mangueras en las manifestaciones. Sí. Ay, ¿te acuerdas del episodio en el que pintaban un retrato de Kramer? Ahora no caigo. ¿Te acuerdas? Bueno, había un episodio en el que no sé quién, un pintor, pintaba un retrato de Kramer, ¿no? Y entonces, claro, todo el que lo veía se quedaba impresionado, ¿no? Porque era como si hubiera captado la esencia de Kramer, ¿no? Y un día, es una de las cosas de las que más me arrepiento, un día yo vi un póster con el Kramer, lo llamaban en el capítulo, el Kramer, era el título del retrato, ¿no? Y yo un día vi el Kramer en Australia, en un centro comercial, vi un póster con el Kramer, era el retrato, tal cual el retrato que aparecía en el capítulo ese. Y estuve a punto de comprarlo, pero no sé si era porque en ese momento no tenía dinero y me daba palo pedirlo prestado, o porque era muy grande y no me apetecía llevármelo, o me pareció que a lo mejor no me iba a caber en la maleta para traérmelo a la vuelta y tal. No me lo compré. Y me arrepiento mucho. Esa foto porque no lo he vuelto a encontrar en ningún sitio. Esa foto no está en internet. Yo lo he buscado el propio póster en internet y no lo he encontrado. Ostras. Y me da mucha pena porque me habría encantado tener el Kramer. En Australia. Sí. Para que se vea lo bien que funcionó. Para precisamente tener el póster del Kramer. El póster del Kramer, sí. El póster del Kramer, qué curioso. Y allí se quedó. George Constanza. Dime. Ruin, y lo digo con interrogación. Creo que en el fondo es una persona traumatizada y acomplejada
que en el fondo lo único que quiere es sobrevivir, ¿sabes? Visto Se así. siente, yo creo que es una persona que se siente, no sé si conscientemente, pero creo que la forma ruin que tiene de comportarse ante todas las situaciones es su forma de huir a la amenaza que siente él de sentirse machacado por el mundo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que sí, que se siente amenazado por el mundo, vive con sus padres también lo tratan como a un niño pequeño, sin... Sí. O sea, y entonces yo creo que tiene ese complejo de que no va a ser capaz de salir adelante en las situaciones difíciles de la vida si no es a través de trucos, De trucos de y artimañas ruindades, para conseguir su zona de seguridad y evitar Creo que que algo por le sí pueda- mismo, claro, que por le sí puedan mismo perjudicar. no es capaz, no va a ser capaz de apañárselas en el mundo. Entonces tiene... o poder tener interacciones, un tipo de interacciones positivas con otros seres humanos, de toma y daca, de dar y recibir positivamente con otros seres humanos, sin que en algún momento, a lo mejor al dar, él sienta que se está desprendiendo de algo que le puede perjudicar porque no cree que a lo mejor pueda recibir, que prefiere llevárselo todo sin dar y a ver, por temor a que pueda perder por lo menos Sí. algo, lo poco de seguridad que tiene. Porque es que luego al final, recuerdo una vez le acaban contratando como modelo de manos. Sí. Me descojoné sí. ese capítulo. Otra vez le despiden y le dice, no sé si fue Kramer o fue Seinfeld, le dije, tú mañana vuelve al trabajo y siéntate en la oficina. Como si no hubiera tranquilamente, pasado como nada. si no hubiera pasado nada. ¿Qué hago ahora? Pues quizá volver, sin más. ¿Volver? Sí, como si nada hubiera pasado. Es que me han despedido, digo, tú tranquilo, tú mañana en la primera reunión, en la mesa de reuniones, ¿está bien dicho mesa de reuniones? ¿O mesa para reuniones? Sí. En la Sí, mesa, en la mesa para reuniones, tú te sientas con todos tranquilamente, como que no ha pasado nada. Ya eso es como, ya está. No ha pasado. Sí. Y creo que en algún momento acabó escondiéndose debajo de una mesa porque pasaba algo, acabó medio viviendo allí o durmiendo. Algo pasaba. No me acuerdo. Sí me acuerdo de otro, yo creo que era un episodio distinto, en el que él, yo creo que o no sabía qué hacer, estaba trabajando, ¿no? Entonces o no sabía qué hacer o simplemente no le apetecía trabajar, pero no quería que pareciese que estaba haciendo el vago. Entonces su método para que pareciese que estaba trabajando era fingir estar muy sofocado cuando alguien pasaba por delante de su despacho. Entonces se ponía como si estuviera muy enfadado, como muy agobiado, para que la gente pensase que estaba agobiado por estar trabajando. Muy implicado. Sí, muy implicado. Entonces, cuando pasaba alguien por allí, empezaba a bufar, a moverse mucho, como si estuviese desbordado de trabajo. Hay un capítulo, lo que pasa es que aquí vamos a destripar el capítulo. Bueno, pues pero avisamos. son muchos capítulos, un pequeño spoiler, pongamos 30 segundos, un minuto. Pero es que es un capítulo en el que es tan pesetero que se va a casar y entonces, en vez de usar sobres que tienen autoadhesivo, o sea, sobres para meter las invitaciones para la boda, que tú desprendes un papelito y tiene ya el adhesivo, resulta que compras sobres más baratos que tienes que lamer, como se lamía antiguamente, lamer el sobre para que vuelva a ser adherente y cerrarlo. Y entonces hace que la mujer, su prometida, no mujer todavía, prometida, de todos los invitados, empiece, claro, a cerrar los sobres lamiendo el adhesivo y muere intoxicada. La única mujer que lo había querido lo suficiente para casarse con él. Y por no gastar en sobres de estos de levantar el papelito, autoadhesivos, el autoadhesivo, y ser de estos de chupar para cerrar. Que yo he chupado esos sobres de niño para cerrar un sobre, claro. A lo mejor la gente ahora que está con los mails, pues no se acuerda que antes las cartas había que... Yo llegó un momento en el que cuando tenía un sobre de esos, como ya me daba asco había lamerlos, unas esponjas. Como ya me daba asco, yo cogía un poquito de agua en el grifo con el dedo y pasaba, y suficiente. Mojaba el adhesivo con el dedo y ya eso era suficiente para pegarlo. Sí, sobre todo para empresas antiguamente, secretariado, etcétera, etcétera, sí había unas esponjas húmedas, claro, es que, si no, imagínate, que permitía, si no, claro, al final, como tuvieras que estar haciendo eso para tener que escribir muchas cartas, claro, te intoxicas, te intoxicas. Pues para prepararla, para enviar los sobres de las invitaciones de la boda, sí, tóxico.
A ver, que te ríes, pero es que yo recuerdo un capítulo del Príncipe de Bel-Air en el que uno que era prometido de la hija, que era así, a ver, eran todos pijos, pero ella era especialmente pija. Sí. La hija mayor. Hilary Banks. Recuerdo que se enamoró perdidamente de un tipo que trabajaba para televisión y que era un ególatra absoluto y un mitómano absoluto. Y le dice, mira... Trevor se llamaba, o me lo estoy inventando. Trevor, soy Trevor, sí. ¿Cuál es tu apodo? Bueno, Dios. Y lo decía con total confianza. Y recuerdo que hay un capítulo del Príncipe de Bel-Air que dice, mira, Hilary, te quiero. Y se tira haciendo puenting. Se rompe la cuerda y se mata en directo. ¿En directo? En directo se mata. Dice, Hilary, te quiero. ¡Hilary Banks! ¡Sí, Trevor! ¿Quieres casarte conmigo? Quiere decir que los 90... Sí, no, eran implacables. O sea, no había piedad. Se podían permitir, quizá los 90, no tomarse en serio las cosas, incluso burlarse de la muerte. Hombre, si es en una comedia... A ver, ya, no sé. Sí. Si es en una comedia, se entiende que... Eso hoy en día todavía pasa. O sea, bueno, el Príncipe de Bel-Air tenía momentos jodidos por la relación entre Will y su padre, que no se mostraba mucho, pero se mostró en un par de capítulos. Había momentos dramáticos. Sí, el Príncipe de Bel-Air tenía momentos difíciles, de los traumas de Will, de la relación con su padre, bueno, la foca que habría, la relación con su madre, aunque hubiera también momentos de humor, o situaciones a lo mejor de racismo en Estados Unidos. Sí, había cosas que... Sí, te metían la moralina de vez en cuando. Pero yo creo que en Seinfeld eso no hay moralina. No existe moralina. No. Es ironía a saco. Nada. Sí, insensibilidad con la miseria ajena absoluta. Absoluta. Sí. Era cruel, sin paliativos. Ah, y ahora tenemos que... Claro, yo voy a decir una cosa, pero como YouTube te puede castigar por decirlo, ¿qué tendríamos que hablar? No, pero te castiga solo si quieres monetizar el canal o el vídeo. Si no tenemos... Si yo digo cocinero nazi, no pasa nada. Da igual, si no tenemos expectativas de cobrar, no nos lo van... Que yo sepa, no nos van a quitar el vídeo por decir nazi. Lo malo es si lo quisiéramos monetizar, entonces ya sí. Porque los anunciantes no quieren asociarse con gente que diga cosas feas. Pero estamos hablando de que Seinfeld llamaba a un cocinero que regentaba un local de comprar y llevar de sopas, lo llamaba el cocinero nazi. El sopero nazi. Le llamaba el sopero nazi. Sí. Porque era de los pocos casos en los que, bueno, George se achantaba. Seinfeld cumplía. Cumplía, sí. Es curioso. Seinfeld cumplía porque es que las sopas están muy ricas, entonces merecía la pena. Cumplo. Claro. George bajaba la cabeza, se achantaba. Puede ser una de tal. Tardaba demasiado tiempo a tomar por culo. A tomar por culo, porque no conseguía, pero no porque de lo asustado que estaba. Claro. Y la única que llegó y se pitorreó de él delante de sus narices fue Elaine. No me acuerdo de eso. Le plantó cara al sopero nazi. Le plantó cara, pero no sé si porque su intención era plantarle cara o simplemente porque fue ella misma ahí. Ni se lo planteó. A lo mejor no lo conocía, no tenía referencias suficientes sobre el sopero nazi. Yo creo que sí, no sé. Cuenta exactamente por qué le llamaban el sopero nazi. Vamos a ver, el sopero nazi de Seinfeld es este señor que, cocinero de unas sopas extraordinarias muy famosas en el barrio, era un lugar, nada, de coger la sopa y largarte con un mostrador, con unos cuencos de las sopas que le había preparado, tan ricas las sopas, la gente hacía cola, pero este tío era muy exigente en cuanto a la forma en la que el cliente debía interactuar con él. ¿Qué significa eso? Que tú debías esperar pacientemente la cola sin decir ni mu, acercarte a él, no mirarle directamente a los ojos, decir, podría ser una sopa de, por ejemplo, champiñones, te decía, te entregaba la sopa o no sé cómo era. Creo que había... a él le entregabas el pedido y luego otra persona te entregaba. Tenías que hacerte a un lado. Creo que tenías que echarte a un lado y él preparaba y había otra persona, creo que a la que pagabas o tal. Eso. Entonces, George, creo que... ¿cómo fue? Fue por un trozo de pan. Porque George volvió y dijo, oye, ¿y el pan? Disculpe, creo que han olvidado el pan. Y Elaine
Me acuerdo que llegó... Hola. Hola. Vale, no traía pensado el tipo de sopa que quería. Le miraba directamente a los ojos. Hola. Joder, a ver. Se empieza a mirar. Y el otro ya echando humo por y las además, orejas. además, en el mostrador pegando palmaditas sobre el cristal. Y le dice, ¿sabes que te pareces mucho al Pacino? ¿No te acuerdas? No, en serio. No sé si decía Al Pacino o Robert De Niro. No se parecía nada al Pacino. No se decía Al Pacino o Robert De Niro. ¿Nunca le ha dicho a nadie que es igualito al Pacino? Así. Y el otro. No sue for you. No for you. Penalty. 2 years. Sí. Penalizaba a los clientes díscolos negándoles la sopa. Porque el sopero nazi además lo decidía. Decía, tú te has portado bien, tú tienes tu ración de sopa, pero como hicieras algo que le molestase, te castigaba, te negaba la sopa. Ya no hay sopa para ti. Te quedas sin sopa. Claro, si tú dices que, bueno, sabemos que Seinfeld, pues basado en su vida, ¿no? Más o menos, o tomando como referencia su propia vida. Sí. Me acabas de decir y acabo de descubrir al comenzar el podcast que George Costanza, del propio Larry David, co-creador de la serie, y guionista. Que Kramer es un tío... creo que era vecino de Larry David. Que era vecino de Larry David. Si no me equivoco, era vecino de Larry David. Y que es un tío que existe realmente. Supongo que seguirá vivo, no sé si sigue vivo, pero yo le he visto hablar en vídeos al verdadero Kramer. No sé qué edad tendría entonces, estamos hablando de hace 35 años o 30, creo que se 35 llamaba años. Kerry, creo que era Kerry Kramer, sí. Kerry Kramer. Creo. Y hemos hablado del sopero nazi. La pregunta es, ¿existió el sopero nazi? ¿Es posible que estuviera basado en un genuina invención de Larry o de Jerry? Es posible que estuviera basado en un personaje real. Me suena haber oído algo sobre eso también. Sí. Sí. ¿Pero en qué mundo han vivido? Pero además el actor era súper genuino, o sea, lo hacía de maravilla. Sí. El que interpretaba al sopero nazi. Estaba muy bien logrado. Muy bien logrado. Sí. Y luego estaba otro personaje que era maravilloso también, con el que yo me descojonaba, que era el amigo de Kramer, Newman. Es que me estoy acordando. Newman. Me estoy acordando de un capítulo en el que eran Newman y Kramer que van en un coche, o quiénes eran que iban en un coche. ¿Quiénes eran, creo ellos dos, que van en un coche? Dicen, a ver cuánto podemos aguantar hasta que se agote el combustible. Y entonces... No me acuerdo. Parece una parodia de Thelma y Luis, porque dicen, ¿qué hacemos? El depósito se está agotando. Delante hay una gasolinera, deberíamos parar. Dicen, no. Seguimos. Y seguían hacia el horizonte, y como en Thelma y Luis. Y seguían, decía, oye, pues fíjate, podemos conducir todavía. O sea, que parece que queda más de lo que parece que indica el... ¿Cómo se llama? Gasómetro, como se diga. Sí. Ahí hay otro sitio para repostar. ¿Qué hacemos? No. Nos la jugamos. Seguimos la aventura. Seguimos la aventura, a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que eran Newman y Kramer. Puede ser. No lo sé, ahora mismo no lo recuerdo bien. No me acuerdo. Pero también Newman era buenísimo, tremendo. Era como el archienemigo de Seinfeld. Era su archienemigo. Porque era retorcido, entonces le gustaba hacer rabiar a Seinfeld, sí. Se reía ahí con una risa maligna. Fíjate que me estoy dando cuenta, estamos hablando de los años 90, finales de los 80 o muy principios de los 90. No recuerdo el nombre del actor que hacía de George Costanza. Es Jason Alexander. Jason Alexander. Sí. Pues Jason Alexander. Jason Alexander. ¿Yo qué he dicho? Jackson. Si fuera actor porno sería Jason Alexander. Alexander Jackson. Qué buen nombre para actor porno. Alexander Jackson. Yes. ¿Qué iba a decir? Perdón. Sí. Hacía de abogado en Pretty Woman. Hacía de malo en Pretty Woman. Y Newman hacía de malo en Jurassic Park. Sí. Qué para curioso. Que la gente, si alguien no ha visto Seinfeld, para que se haga una idea, era el... No sé de qué hacía en Jurassic Park. Era uno gordo. Un informático. Vale. Al que se comían enseguida, ¿no? Un informático que además era el que provocaba toda la catarata de desastres en el parque. Vale. Aparte de los desastres propios del parque porque funcionaba mal,
Él es, digamos, es el que ya desencadena la hecatombe dentro del parque porque quería robar... Bueno, me imagino que todos habéis visto Jurassic Park la primera, ¿no? Porque esto no es spoiler. Además, cuando hace eso... Mariano Rodríguez, que aprovecho para promocionar su canal, Mariano Rodríguez, hace un análisis de Jurassic Park en clave bíblica y dice que el personaje el interpretado por este actor, el que hace de Newman en Seinfeld, que ahora no recuerdo el nombre, dice que es una síntesis de los 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, todo. Y dices, ostras, pues es verdad. Claro, claro. Es una síntesis de todos los pecados capitales. Pero que es curioso que viniendo o habiendo hecho comedia, yo sé que... ¿Seinfeld en qué año se estrena? Pues 90 o 91, creo. Por ahí, yo creo que en el Primer 90. capítulo en el 90. Juraría que sí, pero no estoy seguro al 100%. Es curioso porque lo que le da cierta... No, claro, fíjate, es que hay George Constanza, mejor dicho, Jason Alexander, voy a decirlo bien, es el nombre del actor, Jason Alexander, era versátil porque, vale, Pretty Woman es una comedia, pero Jason Alexander puede resultar cómico, pero no es su intención ser cómico. Bueno, tampoco en el caso de George Constanza, es decir, el personaje no pretende... No es un graciosete. No es un graciosete. No es un graciosete, te acabas riendo, pero no pretende... No es un graciosete guay, ¿no? No. Pero... No es un Chandler Bing, por ejemplo, de Friends. Sí. O sea, que sí, es voluntariamente gracioso. Voluntariamente gracioso. ¿Sabes que es un cabrón desde el primer momento, hablando pronto y mal? Es ruin, como lo podría ser... Pero fíjate, por unas diferencias de matiz de interpretación, o quizá por de repente uno te resulta simplemente ruin, y a lo mejor en clave de humor negro sí puedes ver algo cómico. Este pero... es cómico porque es torpe, porque es muy torpe. Entonces no es solo ruindad, sino que al verlo torpe y débil, eso te impide tenerle la aversión que le tendrías a un malo puro. A un malo... ¿sabes? Como el de Pretty Woman, que es un cabrón. Newman, o el actor que interpreta ese personaje de Parque Jurásico, también es un compendio de todos los males. Y ahora me estoy acordando que... No sé cómo se llama este actor. ¿Tú has visto Aliens el regreso? No. Vale, pues es el que, digamos, representa a la compañía en la segunda parte, que es también un hijo de la grandísima puta. ¿Tú has visto Whiplash? La de batería. Batería. Sí. El padre... Ay, no me acuerdo. Bien, pues el actor es el que hace de padre del muchacho. ¿Newman? No, perdón. Estoy hablando de un nuevo actor. Ah, otro actor. Vale, Sí. me he perdido entonces. Sí, te digo por qué. Porque ese tipo hacía una comedia. Ese tipo hacía... ¿Te acuerdas del título de la No comedia? recuerdo el nombre de la Es comedia. por si, a lo mejor... Una serie de televisión donde... Es que no me Sigue acuerdo. hablando, que voy a buscar. No me acuerdo absolutamente... Sé que eran dos. Uno como más guapete con barba y luego él. Y no estoy hablando de Primos Lejanos. Pero en Primos Lejanos no tenían barba. No. Ninguno de los dos. No, pero cuando he dicho uno más... No. No, lo voy a buscar Son tranquilamente. dos. Sí, Entonces, es curioso porque estamos hablando de esos casos en los que una persona que parece que se ha dado a conocer a través de la comedia o se llegó a hacer famoso a través de una comedia, acaban eligiéndolo para el papel de chungo. Ya. Hemos hablado del caso de Jason Alexander, hemos hablado del caso del actor que interpretó a Newman en Seinfeld y luego hace este papel en Parque Jurásico, y hemos hablado de este Claro, porque actor Seinfeld fue anterior a Parque que Jurásico. hace de chungo. Bueno, espera, Parque Jurásico, que es del 93. 93-94. No sé a qué altura apareció Newman en Seinfeld. Aparecía ya en la primera temporada. Pero es no me curioso acuerdo. para saber si fue antes o fue después de la película. Curioso. Probablemente saliese antes en Seinfeld como cómico que en la película como malo serio. Que en la película como malo serio. No me responde. Pero la Muy bien. gente... Bueno. Claro, el problema es que si Seinfeld lo petó tanto en su momento, ¿cómo gestionas tu relación con el personaje en esa película? A la hora de que un director de una película en general, un director de casting en particular, decida qué actor elegir, a lo mejor lo elige precisamente por eso, pero eliges a uno que está asociado a la comedia para hacer un personaje que puede estar asociado al humor negro, puede hacerte gracia, pero que es un hijo de puta. Ya. Sí. No sé, George Constanza haciendo de malo en Pretty Woman, haciendo de malo en Parque Jurásico, pero claro, no sé, es como Cuando lo si- tienes ya tan asociado a una forma de ser o un personaje concreto, pasar a un tipo de personaje que parece que no es compatible con aquello te puede descolocar un poco, ¿no? Por el deseo que tuvo Sergio Leone de trastocar completamente
el modelo del cine del western estadounidense, a cuyo enriquecimiento él mismo había, digamos, había ayudado, Sí. a cuyo enriquecimiento él mismo había ayudado en un momento determinado de su carrera como director. Había trabajado en westerns estadounidenses. Él hizo, no sé si italo-estadounidenses o de inverso, pero vamos, que eran westerns, vamos a decir, fetén, o sea, en cuanto Ya, a lo que una persona... canónicos. Canónicos. Ya. Y en ¿Eres una vez en el oeste? Ujú. Sí. ¿O se llamaba así? Ahora no caigo. Bueno, el caso, eligió a Henry Fonda para hacer de malo. Para hacer de malo, claro. Eso era, no es en... Es una en la que sale Charles Bronson, ¿no? No es por un puñado de dólares. Puede ser por un puñado de... Sí, creo Una que de estas. sale Charles Bronson. Creo que Sí, sale Charles Bronson. Es que eso yo creo que la he visto. Es en la que sale al principio con algunos otros... Y Claudia Cardinal. De otras películas también claro. anteriores salen algunos al comienzo. Mm. Ah, por cierto, hay uno que sale que es medio tuerto, que tienes un ojo como la virulé, que ese, que sale en las películas también del western de Sergio Leone, luego hizo junto a otro una serie cómica que eran dos ancianos como dos indigentes que acababan viviendo en casa de una mujer. A tanto no llego. Pues este actor... ¿Alguno de estos es el de Whiplash que decías tú? El padre de él. Sí, es este. Paul Reiser. Paul Reiser. Hizo una serie, también comedia, Me suena un poco. y luego acá. hizo de malo en Aliens el regreso. Y vuelvo a mismo, no sé si fue antes o después. No sé si fue antes o después de hacer Aliens. Ya, voy a buscar a Newman. La serie y Newman para saber el nombre del A ver actor. ¿Cómo se Sí. llama el actor? Sí, porque nuestros followers merecen saberlo. Sí, no, a ver, no es un nombre. Igual no es un nombre tan conocido. Y para saber, sí, lo curioso es que no haya hecho más, que yo no tenga más referencias de él, que no digo que no haya hecho cosas a lo mejor en Estados Unidos o a lo mejor Sí, haya eso salido en más series, solo que yo le he perdido la pista, pero... Está tardando. Bueno, mira, aprovecho para Bueno, hablar Sophie, de pues mira, el capítulo corto han quedado 56 minutos, o sea que yo Wayne creo Knight. Wayne Knight. que... Wayne Knight. Sí, Wayne Knight, como Michael Knight, Pero pero Wayne Wayne. Knight. Wayne Knight. Julia Louis-Dreyfus sigue siendo guapa. Sí, se ha conservado muy bien. Sí. Anda, mira, no recordaba yo que salía Bob Odenkirk, el de Breaking Bad y Better Call Saul. Y No Name, ¿cómo se llama? No sé, que hizo una película de acción. Larry David, Michael Richards. Mira, el padre de... Bueno, tuvo dos padres. Tuvo dos padres, sí, tuvo dos padres. No, tuvo dos padres Seinfeld, pero este era el padre de George. Ah, el padre de George. George solo uno, que en la vida real es el padre del actor de Ben Stiller. Este tío es el padre de Ben Stiller. Jerry Stiller, que por visto es una eminencia en el mundo de la comedia en los Estados Unidos. Ajá. Sí. Es el padre de Ben Stiller y hacía de padre de George en Seinfeld. Ay, carajo, de lo que se entera aún. Sí. Ah, Sí. pues mira, muy bien, muy bien. Bueno, pues Sí. Newman es Wayne Knight. Wayne Knight. Pues mira, aprovecho para hablar de un par de casos de estos de actor que está tan asociado a un personaje concreto que de repente lo ves haciendo un personaje que no tiene nada que ver, ¿no? Con una personalidad contraria o tal, y que te choca o te cuesta acostumbrarme. A mí me ha pasado recientemente con dos personas. ¿Tú has visto El silencio de los corderos? Sí. The Silence of the Lambs. Sí. ¿Te acuerdas de Buffalo Bill? No voy a destripar nada, solo voy a decir el nombre, claro, del personaje. El chunger, Buffalo el Bill. mega chunger. Pues el actor que hacía de Buffalo Bill, Sí. que en la serie era lo peor de lo peor, un Sí. tío repugnante, malvado, psicópata absoluto, ¿no? Sí. Con todos los traumas y todo, y la peor mala intención, pues luego salió haciendo de policía, de comisario de policía, Ajá. o de capitán de la policía, bueno, creo que era capitán. ¿En una serie? En o una película? serie llamada Monk, Sí, la del investigador. la del investigador, que Sí, era que es como un neocolombo. pero en plan ultra neurótico, o sea, con todas las neurosis del mundo, pues él hacía del comisario de policía. Y era un personaje que no tenía absolutamente nada que ver. Pero claro, yo como solo lo había visto en el otro personaje, y el otro personaje era tan inquietante, y lo hacía tan bien, que parecía real, cuando empecé a ver Monk, tardé bastante tiempo en quitarme el mal rollo que me producía verlo a él. Fíjate. Haciendo... Claro, su personaje no tenía nada que ver. Nada que ver.
Era un personaje mucho más entrañable, buena persona. O sea, era otra cosa totalmente distinta. Sí. Pero, claro, yo lo tenía tan asociado al personaje mal rollero que tardé bastantes episodios en... Quizá deberíamos quitármelo grabar de encima. un capítulo acerca de esas transiciones. Por ejemplo, Eddie Murphy haciendo una película que se llamaba Mr. algo, me parece. Mr. Charge, creo que No me era. suena. Que es un melodrama o drama que Eddie Murphy quiere hacer un papel serio. Quiere hacer un papel serio. Claro, todos sabemos de la transición de Jim Carrey, que ha hecho papeles o ha pretendido hacer películas. Claro. No me refiero únicamente al show de Truman, también al número 23. Hay por ahí alguna otra película en la que también quiere hacer papeles Sí. serios. El comediante que quiere probar con el drama, etcétera, etcétera. Yo en los papeles serios a mí no me ha convencido, en los No. pocos papeles serios que le he visto. Hace poco vi una peli en la que salía él haciendo un papel muy serio, muy dramático. No me acuerdo de cómo se titulaba. Sí. Pero digo que eso puede ser. Es que yo creo que para da, otro vale. da mucho juego que puede dar a lo Vale. mejor para otro capítulo a futuro. Vale, me parece bien. Pues, Porque sí. llevamos ya 1 hora de grabación y. Vale, pues dejamos abierto esto para otro Puede capítulo. ser. Sí. Me parece bien. Hablamos de Jim Carrey y de otros actores que han cambiado de registro. El cambio de lo han registro, intentado, porque sí. todo esto ha venido a cuento de Seinfeld y ha venido a cuento De Newman. de cómo nos ha sorprendido, cómo, digamos, han aprovechado a dos, vamos a decir, monstruos de la serie Seinfeld en el sentido de que daban mucho juego y en especialmente Porque, ¿de qué año es Pretty Woman? 89, 90. Está pues, más o menos, es Más la o última menos por ahí. temporada, sí. No, Sí. Que no se sabe qué fue antes. ¿Qué fue antes? ¿Seinfeld o Pretty Woman. Ah, es que igual fue antes Pretty Woman. ¿Seinfeld le llevó a Pretty Woman o Pretty Woman le llevó a Seinfeld? Qué interesante. Está ahí, ¿eh? En el caso de Parque Jurásico, sin al momento que aparece el personaje, volvemos a lo mismo. No sabemos si Parque Jurásico lo lleva a ser Newman Claro. o Newman lo llevó a Parque Jurásico. Pues nada, Que a lo deberes mejor- para el a lo próximo mejor ahí episodio. Dijo Jerry. Me vale. Este me gusta. Este me gusta. Como malo para mi serie me gusta. Esto que está haciendo él y como lo está interpretando, le pones una risa de lata y la gente se va a reír. Claro, como cuando se encuentra el dinosaurio. Bonito, dinosaurio! Coge un palito. Tú a eso le pones una risa de lata y es una escena de Seinfeld. Pues sí, claro que sí. Una de las escenas con las que más me he reído de Seinfeld es una en la que hace algo este tío. No quiero contarlo porque va a perder toda su gracia. Sí, si lo vale, cuento. entonces nada. Va a perder toda su gracia, pero sí es probablemente la escena con la que más me he reído Sí. de Seinfeld. Sí, me entró un ataque de risa con algo que hacía y decía él. Aprovecho para aquellos que han visto la película JFK con... ¿Cómo se llama? Kevin Conner. Con Kevin Costner, que hacen una parodia en Seinfeld de la película JFK. Tío, no me acuerdo tampoco. El escupitador. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Hostia! El escupitador. Es verdad, qué bueno. Yo bueno. no podía Qué aguantarme la bueno. risa. No podía aguantarme la risa, que es que encima las imágenes como si hubieran quedado grabadas con la cámara, igual que cuando investigan el asesinato de Kennedy, analizando lo del escupitador. Sí. Bueno, a lo mejor si ustedes han visto... Mire, si no quieren meterse con la serie Seinfeld, como diríamos, desde el comienzo y quieren a lo mejor hacer una primera aproximación, si les gustó la película JFK, como saben que va a ser una parodia de la película para que vean hasta qué punto se les iba la pinza a Jerry Seinfeld y a Larry David, pueden buscar ese capítulo acerca de la parodia de JFK, que es la película en la que investigan el asesinato de Kennedy, con Kevin Costner como protagonista principal. Busquen el capítulo asociado de Seinfeld para que vean lo que fue de aquello, para que vean de lo que fueron capaces estos tíos. Que en el fondo tú lo puedes ver como algo muy ofensivo, dado aquello de lo que a lo que están parodiando, porque bueno, están no parodiando la muerte de Kennedy, están parodiando la película. Ya, claro. Pero indirectamente parece que se están burlando de la investigación sobre el asesinato de Kennedy. Pero claro, cuando están parodiando la película, tú, claro, cuando ves cómo han sido capaces de imaginar cómo... ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo se llama lo que hacen ahí cuando se hace como una representación de un suceso que ha pasado para intentar aclarar... Recreación. La recreación. La recreación. Sí. Bueno, 1 hora y 4 minutos, nos vamos a despedir porque Sí, ya este capítulo creo que ya ha tenido bastante... se nos echa la noche encima, además.
nosotros, Marcos y yo, nacimos en un mundo sin internet. Nacimos en un mundo sin torrent. Nacimos en un mundo sin... Bueno, digo torrent, eso ya es la prehistoria. Sí. Nacimos en un mundo sin emule. Ya. Nacimos en un mundo sin... Es verdad que yo Seinfeld lo vi gracias a esas cosas, gracias a que existiera el emule y el torrent y Pero poder bueno. bajármelo. Sí. Nosotros por nacer nacimos en ese mundo. Y nacimos en un mundo sin YouTube y nacimos en un mundo sin plataformas de mainstream, como llaman, de streaming. Plataformas de streaming. Y nacimos en un mundo sin plataformas de streaming. Ustedes, si no nos alcanzan en edad, los que nos alcancen en edad, pues ya saben. Pues lo sentimos mucho, sí. Y los Nuestro más sentido pésame. los que nos alcancen en edad, pues saben por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado para llegar a consumir según qué cosas. Pero bueno, dicho así, suena un poco chungo. Me refiero a contenidos a contenidos audiovisuales y musicales. Los que ya han nacido en la generación de todo fácil, todo rápido, un clic y ya, pues a ver, vamos a ver. Denle una oportunidad a Seinfeld, por favor. Vayan poco a poco. Descubran el que supuestamente fue el espíritu de los 90, traducido a comedia. Una recomendación que lanzamos Marcos y yo para ustedes, followers. Los que ya la han visto, vean otra vez capítulos, recupérenla, a ver cómo han envejecido los capítulos o cómo han cambiado ustedes con respecto a cuando lo veían cuando eran jóvenes, que sería muy interesante como experiencia, y los que no, pues que se enfrenten a ella. Enfrentar en el sentido de ponerse delante, enfrentarse y verla. Además, si la ven doblada, el doblaje es maravilloso. El doblaje es extraordinario, huelga decir, sí. Yeah. Sí. Para mí, de lo mejor que ha habido en doblaje. Entonces, no os empeñéis con espérate en inglés, no que me pierdo cosas. No, el doblaje está muy bien. Sí. Yo, de hecho, vi algunos capítulos en inglés, pero dije que prefiero en español. Es que no pierde nada. Prefiero en español. Es que no pierde nada. Es curioso con The Big Bang Theory, pero no es nada contra los actores o nada contra los actores de doblaje. Simplemente ha habido series que he preferido decir, joder, es que me apetece más verlo en inglés. Sí. Pero en este caso no. Es curioso, es un caso curioso de quiero verlo en... Sí, es raro que un doblaje no mantenga completamente todas las virtudes de... Bueno, no, que igual, esto lo voy a quitar. Me estoy echando piedras contra mi propio tejado. Esto no forma parte ¿Esto vas a hacer tú algo antes de colgarlo? Sí, claro, sí. Bueno, sí. Pues, hombre, claro, a ver, espera. Vamos a hacer una cosa. Acuérdate, Marcos, que luego queda, ¿eh? No, que sí que me acuerdo, que lo escucho antes de publicarlo. Acuérdate. Lo escucho. Vale, vamos a hacer una cosa. Como vas a tener que cortar en algún momento, sí. Vamos a hacer como la despedida y ya está. Vale. Sí. Después del aviso para Marcos, sabe que la ha cagado. Va a hacer tijera de aquí a unos segundos hacia atrás para poder hacer un corte que no redunde en que no me ponga en evidencia. Que no redunde en su popularidad dentro del gremio. No, pero digas eso. Esto quería mantenerlo, ahora tengo que cortarlo también. Bueno, esto... No hables del gremio. Eso que madre. Entonces, esto es un aviso para ti. Aviso para mí, claro. Sí. A partir de aquí... no, esto se corta. Vamos a hacer esto es para avisarte a ti, además en plan un poco de para que no se te olvide. Sí, tranquilo que no se me olvida. Bueno, Marcos. Cortado ya lo que había que cortar. Ese momento en el que yo me puse la zancadilla. Ahí lo has dicho tú. Sí. Entonces corta, mete bien tijera. Yo no he dicho nada, ¿eh? No, he sido yo. Yo no he dicho nada, que conste. No, he sido yo. Bueno, followers, nos despedimos. Chao. Besos y abrazos para todos. Hasta el siguiente capítulo de Café con Helado. Seinfeld, Seinfeld, Años 90, ni móvil ni internet. La Guerra Fría es algo del ayer. Más despegados, pasotas y calmados. Nació una sitcom que vino a fliparnos. Temas sencillos, cargados de ironía. Simple, sublime, con gotas de maestría. Seinfeld. Seinfeld. Un humorista con poco más que hacer.
niño con miedos y carencias. Su amiga amada ni sufre ni se inmuta. Es el en chica con un toque de bruta. Seinfeld. Seinfeld. Y su vecino es un caso de estudio, el más humano y en sí